Hola a todos, soy Manuel y les damos la bienvenida a Wow Spoken Spanish. Estoy aquí con mi amiga Bella. ¿Cómo estás hoy, Bella? Hola Manuel, hola a todos nuestros oyentes. Estoy bien, gracias. Pero dime, ¿por qué pareces un poco preocupado hoy? Bueno, la verdad es que no me siento muy bien. Creo que necesito ir al doctor. Tengo dolor de garganta desde hace 3 días. Oh, no, Manuel. Eso no suena bien. ¿Ya sacaste una cita con el doctor? Y oyentes, ¿ustedes saben cómo pedir una cita médica en español? Déjenos un comentario si ya lo han hecho. Sí, llamé esta mañana a la clínica. Fue un poco nervioso al principio, pero la recepcionista fue muy amable. Le dije, Buenos días, necesito hacer una cita con el doctor, por favor. Perfecto, Manuel. Esa es una forma muy clara de pedirlo. ¿Y qué te preguntó la recepcionista después? Me preguntó, ¿cuál es su nombre completo? Entonces le di mi nombre. Luego me preguntó, ¿cuál es el motivo de su visita? Claro, siempre preguntan eso para saber si es urgente o no. ¿Qué le respondiste tú? Le expliqué, tengo dolor de garganta y un poco de fiebre. También me siento muy cansado. Entonces, ella me ofreció una cita para mañana a las 10 de la mañana. Qué bien que pudiste conseguir una cita tan rápido. Oyentes, ¿ustedes han tenido que ir al doctor recientemente? ¿Fue fácil comunicarse en español? Cuéntenos en los comentarios. Sí, tuve suerte. Pero ahora estoy pensando en qué voy a decirle al doctor cuando llegue. Quiero explicar bien todos mis síntomas. Es muy importante poder describir cómo te sientes. ¿Qué síntomas tienes exactamente, Manuel? Bueno, tengo dolor de garganta, como ya dije. También tengo tos, especialmente en las noches, y me duele un poco la cabeza. Esos son síntomas importantes para mencionar. También debes decirle al doctor desde cuándo tienes estos problemas. ¿Hace cuánto empezaste a sentirte mal? Empecé a sentirme mal hace 3 días. El lunes por la mañana me desperté con dolor de garganta. Pensé que era algo pequeño, pero ha empeorado. Entiendo. Cuando estés con el doctor puedes decir exactamente eso. Empecé a sentirme mal hace 3 días. Es bueno ser específico con las fechas. Oyentes, ¿practican estas frases en casa antes de ir al doctor? Eso es un buen consejo, Bella. También estoy un poco nervioso porque no sé si el doctor me va a recetar medicinas. ¿Cómo se dice eso en español? Se dice, ¿el doctor me va a recetar medicinas o el doctor me va a dar una receta? Una receta es el papel que el doctor te da para comprar las medicinas en la farmacia. Ah, claro, la receta médica. Y si necesito comprar las medicinas, tengo que ir a la farmacia, ¿verdad? Exactamente. En la farmacia le das la receta al farmacéutico y él te da las medicinas. También puedes preguntarle cómo debo tomar esta medicina. Esa es una pregunta muy importante. No quiero tomar la medicina de forma incorrecta. ¿Qué más debería preguntar en la farmacia? Puedes preguntar ¿cuántas veces al día debo tomar esta medicina? ¿O la tomo antes o después de comer? Estas son preguntas comunes y muy útiles. Genial. Voy a practicar esas preguntas. Oyentes, ¿ustedes han tenido que ir a una farmacia en un país de habla hispana? ¿Fue fácil entender las instrucciones? Compartan su experiencia con nosotros. Sí, nos encantaría saber sus historias. Ahora, Manuel, ¿tienes seguro médico? Porque eso también es importante cuando vas al doctor. Sí, tengo seguro médico. Voy a llevar mi tarjeta del seguro mañana. ¿Crees que necesito llevar algo más? Es bueno llevar tu identificación también, como tu pasaporte o, o licencia de conducir. Y si tomas otras medicinas regularmente, debes decirle al doctor cuáles son. Ah, eso no lo había pensado. No tomo medicinas regularmente, pero es bueno saberlo. ¿Cómo le digo al doctor que no tomo ninguna medicina? Puedes decir, no tomo ninguna medicina regularmente o actualmente no estoy tomando ningún medicamento. Ambas formas son correctas. Perfecto. Y si el doctor me pregunta si tengo alergias, ¿cómo respondo? Si no tienes alergias, dices no tengo alergias. Si tienes alergias, puedes decir soy alérgico a... y mencionas a qué eres alérgico, ¿no? Por ejemplo, soy alérgico a la penicilina. Entiendo. Afortunadamente, no tengo alergias, pero es importante saber cómo decirlo. Oyentes,
¿Alguno de ustedes tiene alergias? ¿Cómo lo explican en español? Muy buena pregunta para nuestros oyentes. Ahora, Manuel, cuando llegues a la clínica mañana, ¿sabes qué vas a hacer primero? Creo que primero voy a la recepción. Ahí les doy mi nombre y mi tarjeta del seguro, ¿correcto? Así es. La recepcionista puede pedirte que llenes algunos papeles con tu información personal. Si no entiendes algo, siempre puedes preguntar, ¿me puede explicar esto, por favor? Eso es muy útil. No quiero llenar los papeles de forma incorrecta. ¿Qué tipo de información normalmente piden? Normalmente piden tu nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y tu número de seguro médico. También pueden preguntar por tu contacto de emergencia. Contacto de emergencia. Claro. Eso es la persona que el doctor puede llamar si hay una emergencia, ¿verdad? Exactamente. Es importante tener esa información lista. Puede ser un familiar o un amigo cercano. Oyentes, ¿ustedes saben cómo dar su información personal en español con confianza? Después de darles mi información, ¿tengo que esperar mucho tiempo? Depende de la clínica. Normalmente tienes que esperar en la sala de espera hasta que el doctor esté listo para verte. Cuando llegue tu turno, una enfermera te va a llamar. ¿Y la enfermera? ¿Qué hace normalmente? ¿Solo me lleva al consultorio del doctor? No solo eso, la enfermera normalmente toma tus signos vitales primero. Por ejemplo, toma tu temperatura, mide tu presión arterial y puede pesarte también. Ah, los signos vitales. Temperatura, presión arterial, peso. ¿Hay otras cosas que la enfermera puede hacer? Sí, también puede preguntarte otra vez cuáles son tus síntomas y anotar todo en tu expediente médico. El expediente médico es tu historial de salud en esa clínica. Entiendo. Todo eso es antes de ver al doctor. Oyentes, ¿ustedes se ponen nerviosos cuando van al doctor? Yo sí, un poco, pero hablar español con confianza ayuda mucho. Es completamente normal sentirse un poco nervioso, pero como dices, si puedes comunicarte bien, todo es más fácil. Cuando finalmente veas al doctor, él va a preguntarte, ¿qué le trae por aquí hoy? Esa es una pregunta muy común, ¿verdad? Entonces ahí es cuando explico todos mis síntomas otra vez. Exacto. Puedes empezar diciendo, doctor, no me siento bien, tengo dolor de garganta, tos y un poco de fiebre desde hace 3 días. Y el doctor probablemente me va a examinar. ¿Qué puede hacer durante el examen? El doctor puede revisar tu garganta con una luz pequeña. También puede escuchar tus pulmones con un estetoscopio. Puede decirte, abra la boca, por favor, o respire profundo, por favor. Abra la boca. Respire profundo. Esas son instrucciones fáciles de entender. ¿Qué más puede decir el doctor? Puede decirte, diga, cuando revise tu garganta. O puede pedirte, tosa, por favor, para escuchar mejor tus pulmones. Todo eso suena bastante simple. Oyentes, ¿han estado en una consulta médica en español? ¿El doctor fue claro con las instrucciones? Nos gustaría saber. Sí, sus experiencias nos ayudan a todos al aprender. Ahora, Manuel, después del examen, el doctor va a darte su diagnóstico. ¿Sabes qué es un diagnóstico? Sí, el diagnóstico es cuando el doctor te dice qué enfermedad tienes o qué está mal con tu salud. Perfecto. Por ejemplo, el doctor puede decir, ¿usted tiene una infección en la garganta o usted tiene gripe? Y después del diagnóstico, ¿qué pasa? Ahí es cuando me da la receta. Sí, normalmente sí. El doctor puede decir, le voy a recetar un antibiótico para la infección. Debe tomarlo 3 veces al día durante 7 días. Es importante escuchar bien esas instrucciones. ¿Puedo pedirle al doctor que me las escriba? Claro que sí. Puedes decir, ¿me puede escribir las instrucciones, por favor? O puede anotarlo para que no lo olvide. Los doctores entienden que es importante. Qué bueno saberlo. También quiero preguntar, ¿cuándo voy a empezar a sentirme mejor? Es una pregunta muy razonable. Puedes preguntarle al doctor en cuánto tiempo voy a sentirme mejor o cuándo debo empezar a notar mejoría. Y si no me siento mejor después de tomar la medicina, ¿debería regresar al doctor?
Absolutamente. El doctor probablemente te va a decir, si no mejora en 3 días, regrese a verme. O puede decir, si los síntomas empeoran, llame a la clínica inmediatamente. Empeoran significa que se ponen peor, ¿verdad? Oyentes, ¿conocen bien estas palabras? ¿Mejorar y empeorar? Son muy importantes cuando hablan de su salud. Sí, son palabras clave. Mejorar es ponerse mejor, empeorar es ponerse peor. Por ejemplo, mi dolor de cabeza está mejorando con la medicina o mi tos está empeorando cada día. Muy claro, Bella. Ahora, cuando termine la consulta con el doctor, ¿qué hago? ¿Simplemente me voy? Primero, pregunta si hay algo más que debas saber. Puedes decir, ¿hay algo más que deba hacer? ¿O tengo que hacer algún cambio en mi dieta o rutina? Buena idea. Y también debo preguntar si necesito hacer otra cita de seguimiento, ¿verdad? Sí, exactamente. Una cita de seguimiento es cuando regresas al doctor para que vea cómo estás después del tratamiento. Puedes preguntar, ¿necesito regresar para otra cita? Perfecto. Y antes de irme, debo agradecer al doctor. ¿Cómo le doy las gracias de forma educada? Puedes decir, muchas gracias, doctor, o gracias por su ayuda, doctor. La cortesía siempre es importante. Claro que sí. Oyentes, ¿ustedes siempre agradecen a sus doctores? Es importante mostrar respeto y aprecio por su trabajo. Muy cierto, Manuel. Ahora, después de salir del consultorio, tienes que ir a la recepción otra vez para pagar o para que procesen tu seguro, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Qué digo en la recepción? Puedes preguntar, ¿cuánto tengo que pagar? O si tienes seguro, ¿mi seguro cubre esta consulta? La recepcionista te va a explicar todo. Y si tengo que pagar algo, puedo preguntar, ¿aceptan tarjeta de crédito? ¿O necesito pagar en efectivo? Exactamente, la mayoría de las clínicas aceptan diferentes formas de pago. Efectivo es dinero en billetes y monedas. Tarjeta de crédito o débito también son muy comunes. Muy bien. Después de todo eso, finalmente puedo ir a la farmacia con mi receta. Oyentes, ¿les parece que ir al doctor es un proceso largo? A veces sí, pero es importante para nuestra salud. Tienes razón, Manuel. Cuidar nuestra salud es muy importante. En la farmacia, ¿sabes qué vas a decir? Voy a darle mi receta al farmacéutico y decir, necesito estas medicinas, por favor. Perfecto. El farmacéutico va a preparar tus medicinas y luego te vas a explicar cómo tomarlas. Presta mucha atención a esas instrucciones. Definitivamente. Voy a preguntarle, ¿cómo debo tomar esta medicina? ¿Y hay algo que no debo comer o beber mientras tomo esta medicina? Excelentes preguntas. Algunas medicinas no se pueden tomar con alcohol o con ciertos alimentos. Es muy importante saberlo. También voy a preguntar, ¿esta medicina tiene efectos secundarios? Creo que es importante saber qué esperar. Muy buena pregunta, Manuel. Los efectos secundarios son síntomas que la medicina puede causar, como mareo o dolor de estómago. El farmacéutico te va a informar sobre esto. ¿Y si tengo efectos secundarios graves, debería llamar al doctor? Sí, definitivamente. Si tienes una reacción fuerte a la medicina, debes contactar al doctor inmediatamente o ir a urgencias si es muy grave. Urgencias es el área del hospital para emergencias médicas, ¿verdad? Oyentes, esperamos que nunca necesiten ir a urgencias, pero es bueno saber la palabra. Así es. Esperamos que solo sea una infección simple de garganta, Manuel, y que te mejores pronto con la medicina. Gracias, Bella. Yo también espero eso. Después de comprar las medicinas, voy a seguir todas las instrucciones del doctor. Voy a tomar la medicina a tiempo, descansar mucho y beber muchos líquidos. Esos son muy buenos consejos para recuperarse. Descansar, hidratarse bien y tomar la medicina como te indicó el doctor. ¿Vas a faltar al trabajo mientras te recuperas? Sí, creo que voy a necesitar un día o dos de descanso. El doctor me puede dar una nota médica para justificar mi ausencia en el trabajo. Claro, la nota médica o el certificado médico. Puedes pedirle al doctor, ¿me puede dar una nota médica para mi trabajo, por favor? Eso es muy útil. No había pensado en eso. Oyentes, ¿sus doctores les dan notas médicas cuando están enfermos? En muchos países es común. Sí, es una práctica muy común.
Bueno, Manuel, parece que ahora estás muy preparado para tu cita con el doctor mañana. ¿Te sientes más confiado? Sí, mucho más confiado. Hemos repasado todo. Cómo pedir la cita, qué decir en la recepción, cómo explicar mis síntomas, qué esperar durante el examen, cómo entender el diagnóstico y el tratamiento, y cómo ir a la farmacia. Exactamente. Has aprendido mucho vocabulario médico importante hoy. Oyentes, ¿les ha sido útil este episodio? ¿Hay otras situaciones médicas sobre las que les gustaría que habláramos? Sí, nos encantaría escuchar sus sugerencias. Pueden escribir en los comentarios qué otros temas médicos les interesan. Quizás cómo hablar con un dentista o cómo explicar una lesión deportiva. Esas son excelentes ideas. Hay tantos temas relacionados con la salud que podemos cubrir. Lo importante es que ustedes puedan comunicarse con confianza cuando necesiten atención médica. Absolutamente. La salud es muy importante y poder hablar con los profesionales médicos en español puede hacer una gran diferencia. Oyentes, practiquen estas frases en casa. Repitan las palabras en voz alta. Sí, la práctica es la clave. No esperen hasta estar enfermos para aprender este vocabulario. Es mejor estar preparados de antemano. Muy cierto, Bella. Bueno, creo que es hora de despedirnos. Mañana les contaré cómo me fue en mi cita con el doctor. Sí, por favor, queremos saber cómo te fue. Oyentes, gracias por escuchar Wow Spoken Spanish hoy. Esperamos que este episodio les haya ayudado a sentirse más preparados para ir al doctor. Recuerden practicar el español todos los días, aunque sea solo unos minutos. Cada conversación, cada palabra nueva, les ayuda a mejorar. Y no tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es seguir intentando y mejorando cada día. Exactamente. Si tienen preguntas o comentarios, déjenlos abajo. Nos encanta leer sus mensajes y saber cómo les va con su aprendizaje del español. Sí, su participación nos motiva mucho. Cuéntenos, ¿han tenido alguna experiencia interesante en un consultorio médico en español? ¿Fue fácil o difícil comunicarse? Sus historias pueden ayudar a otros oyentes a sentirse menos nerviosos. Todos estamos aprendiendo juntos. Bueno, Bella, muchas gracias por tu ayuda hoy. Me has dado muchos consejos útiles. De nada, Manuel. Para eso estamos, para ayudarnos mutuamente. Espero que te mejores pronto y que tu visita al doctor salga muy bien. Gracias. Estoy seguro de que todo va a salir bien. Ahora me siento mucho más preparado y confiado. Así es como debe ser. Oyentes, recuerden que ustedes también pueden sentirse confiados cuando hablan español. Solo necesitan práctica y paciencia. Y determinación. No se rindan. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar su español y acercarse más a sus metas. Palabras muy sabias, Manuel. Bueno, oyentes, los dejamos por hoy. Cuídense mucho, practiquen su español y nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta la próxima, amigos. Que tengan un excelente día. Adiós. Adiós a todos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Hasta pronto.